La reforma judicial de 2021 marcó un hito para el acceso a la justicia. Se trata de la reforma más importante de los últimos 28 años en esta materia. Por ello, es de vital relevancia conocer los alcances y límites. Sobre esto platicaremos hoy con Alejandra Espitalier Peña, secretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acompáñenme, comenzamos. Alejandra Espitalier Peña es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho. Inició su carrera profesional en el sector privado como abogada especialista en estrategias de litigio constitucional. En el Poder Judicial de la Federación fue secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2019 fue designada como secretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte. Alejandra Espitalier diseñó los proyectos Juicio en Línea del Poder Judicial Federal y Buscador Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue integrante del equipo que desde la Suprema Corte diseñó la reforma con y para el Poder Judicial, que fue concretada en 2021 y es considerada como una de las más importantes en los últimos 28 años. Muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña en el estudio una de las piezas fundamentales y claves para la reforma judicial de 2021. Alejandra Espitalier Peña, secretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio y bienvenida a tu programa Escuela Judicial. Muchas gracias a ti, Francisco. Qué amable, qué generoso con tus palabras. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí. Al contrario, es un gusto para nosotros poder recibirte. Alejandra, ¿te parece que comencemos con un principio? Vamos a recordar cuál es la relevancia del Poder Judicial en las democracias constitucionales. Con todo gusto. Bueno, básicamente todo el mundo sabe que nuestro Estado se divide en tres poderes. Es el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Nosotros como Poder Judicial somos el único poder que no es electo directamente por voluntad popular. Esto es, los integrantes del Poder Judicial no son elegidos en las urnas. El pueblo no decide quién integra a las y los jueces, a las integrantes de la Judicatura Federal. De ahí que la legitimación del Poder Judicial radica en la importancia, en la solidez y en la fortaleza de sus sentencias, en sus argumentaciones, en la forma en la que está construida la razón jurídica para dar el sentido de alguna o de otra forma en un fallo federal. Hay que recordar que nosotros como Poder Judicial somos los garantes de la Constitución. Por supuesto. Los garantes de la Constitución tienen varias aristas. En primer lugar, pues tenemos a nuestro encargo como prioridad la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos. De acuerdo. En ese sentido, nuestra función no puede ser popular. Nosotros tenemos que proteger los derechos según lo dicte la norma fundamental, por supuesto, con independencia de a quién le guste o a quién no le guste, con independencia de si es la mayoría la que quiere tener esos derechos o la minoría. Este es el argumento mayoritario de del constitucionalismo judicial. Ahora bien, también el Poder Judicial es el equilibrador de las fuerzas políticas, quien decide en algún momento algún conflicto que tengan los otros poderes en el ejercicio de su competencia. Y también es quien pone el límite al ejercicio arbitrario del poder para proteger de igual forma los derechos de las y los mexicanos. En ese sentido, somos un puente para las y los ciudadanos de protección de sus derechos, de sus garantías, de lo que marca la norma fundamental. Por supuesto. En la medida en que nosotros construyamos nuestras sentencias de una manera sólida, con una argumentación seria y que permita desde la lectura de los razonamientos jurídicos llegar a las conclusiones en cada caso, es donde vamos a defender nuestra posición. Ahí es donde vamos a explicar el por qué tenemos que estar elegidos en la fórmula que la Constitución prevé para eso y que no depende nuestro ejercicio de la voluntad mayoritaria del pueblo mexicano. Ahora bien, es importante también dentro de la deliberación democrática de este país, pues defender los valores precisamente deliberativos o del pluralismo que contiene nuestra Constitución. Y los jueces forman también un papel muy importante en la medida en que, como ya decía, pues tienden estos procesos de resolución pacífica y de resolución jurídica cuando los entes democráticos no llegan a algún acuerdo jurídico. Y entonces, en ese sentido, somos
quien permite que la institucionalización de las figuras públicas ejerza debidamente su competencia, su poder, sin mermar la Carta Magna, sin mermar nuestra Constitución, y que los y las mexicanos estén protegidos en todas sus garantías y en todos sus derechos. Siendo entonces la relevancia del Poder Judicial en los estados democráticos, tanto el límite a los poderes y al poder como la protección de la dignidad humana, de la autonomía, ¿cuál fue entonces el objetivo, las razones que motivan a esta reforma judicial en 2021? Bueno, teníamos un Poder Judicial federal que ya tenía un marco constitucional y legal adecuado que iba acorde a las reformas previas que se habían sufrido desde el 94, que fue la nueva configuración de la Suprema Corte, en donde ya se vislumbraba que queríamos tener un tribunal constitucional. Y también teníamos una reforma muy importante en 2011 en materia de derechos humanos. Por supuesto. Esas dos reformas ya acompañaban de manera adecuada al Poder Judicial Federal para que pudiera desempeñar estas atribuciones que ya comentábamos con anterioridad, pero faltaba un análisis profundo, un proceso de autocrítica que viniera con nuevos ojos a ver cuáles eran nuestras fallas. Tenemos que recordar que estábamos en un contexto social en donde se había elegido por una posición política completamente distinta. Había un hartazgo social, había muchísimo reclamo por las desigualdades que se tenían en este país, por ciertamente las canchas diferenciadas en todos los terrenos, que incluía también y llegaba a una desigualdad en el terreno del Poder Judicial. Y en todo este contexto, me gusta a mí mucho recordar cuando hablamos de la reforma que las puertas de la Suprema Corte, nuestro máximo tribunal, estaban cerradas, literalmente cerradas. Nosotros llegamos a la presidencia, el ministro Saldívar es elegido como ministro presidente el 2 de enero del 2019, y no podíamos entrar por la puerta principal de la Corte. Había un plantón permanente, habían botargas de ministros colgados. La gente estaba muy, muy, muy molesta con todo el ejercicio indebido del poder y también con esta imagen de un Poder Judicial corrupto, de un Poder Judicial que estaba lleno de familiares, de amigos, de favoritismos, que impartían una justicia solamente desde el privilegio. Por supuesto. Entonces, había para ese momento, es importante recordar también, había más de 100 iniciativas que pasaban por todas las estructuras del Poder Judicial, querían marcar una nueva sala constitucional, en algunas hasta se hablaba de eliminar la Suprema Corte y poner un tribunal constitucional, en otras se modificaba el tribunal electoral y se hacían muchísimas propuestas de reforma desde una concepción completamente ajena a lo que era la mística de la judicatura. Nosotros, bajo el mandato y el liderazgo del ministro Saldívar, nos dimos cuenta que teníamos que cambiar la casa. Hay un refrán muy sabio y muy conveniente para este tema que dice que el buen juez por su casa empieza. Por supuesto. Y entonces, pues, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros éramos la primera presidencia que llega de una posición que no es la tradicional de carrera judicial. La trayectoria del ministro Saldívar fue primero como abogado postulante antes de ser ministro, y entonces no formaba parte de lo que era la tradicional carrera judicial. Eso nos daba una visión muy diferente de lo que los anteriores presidentes habían tenido del Poder Judicial. Por supuesto. Alejandra, permíteme por favor hacer una breve pausa. Con todo gusto, Francisco. A nuestra audiencia, no se desconecten, apenas comenzamos y estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con Alejandra Spitalier Peña, secretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos hablando sobre los límites y alcances de la reforma judicial de 2021. Alejandra, hace un momento nos platicabas pues precisamente el contexto en el que esta reforma se dio. Es muy importante tenerlo siempre en cuenta y me gustaría conocer a qué se refiere o a qué nos referimos cuando decimos que esta reforma fue para y con el Poder Judicial de la Federación. Claro que sí, pues precisamente en este ejercicio de autocrítica y en este autodiagnóstico que tuvimos cuando ingresamos a la administración en el 2019, pudimos observar que habían muchísimas cosas muy rescatables y que teníamos que seguir fortaleciendo del Poder Judicial Federal, y que había algunas que tenían que tener algunos ajustes y algunos cambios.
y que con ojos un poco externos y con ojos nuevos era mucho más fácil identificarlas. Entonces, en un diálogo sin precedentes con los poderes, principalmente con el legislativo, con el Senado, a quien siempre hemos de reconocer y agradecer que nos dieron esta oportunidad de sentarnos, a hacer grupos de trabajo, se hicieron las iniciativas en conjunto, pero siempre respetando y reconociendo la visión desde dentro de la Judicatura Federal. Es una reforma que no viene a cambiarnos completamente el paradigma, no nos vienen a enmendar la plana. Nosotros, en un ejercicio de autocrítica, sabíamos cuáles eran los puntos débiles que teníamos que modificar y desde ahí hicimos un esfuerzo conjunto. Afortunadamente, esta propuesta transitó de manera muy adecuada, se hicieron algunas mejoras desde las asociaciones diversas de jueces y magistrados federales y prácticamente fue una reforma que no se le movieron más que algunas 2, 3 cositas, pero fue una reforma que salió desde el corazón del Poder Judicial y precisamente para mejorar la casa del Poder Judicial. En este sentido, respeta muchísimo la mística de lo que es la judicatura y sabemos cuáles son los puntos que se tenían que fortalecer y los puntos que se tenían que modificar. Y además es una reforma integral y completa en el sentido también de que cuenta con esa evidencia. No solamente es lo que se cree que debería de hacerse, sino con evidencia sabemos lo que tendría que modificarse. En ese mismo contexto me gustaría preguntarte, lo mencionabas hace un momento, el ministro presidente, bueno, es una presidencia muy distinta a las que ha tenido la Suprema Corte y precisamente por eso, pues también me imagino que ha presentado ciertas resistencias. Esta reforma incide para todo el Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo se han ido logrando y cómo se ha ido librando estas resistencias? Los cambios siempre van a mostrar algunas resistencias, como tú bien lo dices, algunas objeciones, algunas incomodidades. Estas incomodidades y estas disputas internas se dieron desde incluso antes de la reforma, desde que nosotros llegamos a manera de política pública a mejorar muchísimas cosas, a establecer nuevos criterios para resolución de casos administrativos, a acelerar los procesos de administración, a modificar todas esas áreas de oportunidad, pues evidentemente la gente estaba acostumbrada a hacer las cosas de una manera, no nada más en lo cotidiano, en lo administrativo, sino también en una visión de lo que es la Judicatura Federal. Pero a manera de ejemplos, a manera de resultados, a manera de cifras, pues me parece que el Poder Judicial se ha ido unificando tanto en las áreas administrativas como en las jurisdiccionales. Ya no solo las nuevas generaciones que pasan por este modelo y este perfil de nuevo juzgador federal, sino incluso funcionarios que desempeñaban actividades jurisdiccionales ya están convencidos que tenemos que renovarnos, que tenemos que cambiar la forma de impartir justicia, que tenemos que echar mano de herramientas tecnológicas. Fuimos uno de los poderes judiciales prácticamente del mundo que no se detuvo a raíz de la pandemia. Y esto fue gracias precisamente a esta visión moderna, visión nueva, visión de hacer las cosas diferente, de dar resultados, de no quedarnos en el discurso y de no seguir haciendo lo mismo. Si las cosas no nos satisfacen, pues algo en la fórmula no está del todo bien. Y entonces, a raíz de resultados, a raíz de formar parte de la solución, me parece que hemos hecho una cohesión muy importante de energía. Ya no existe esta resistencia, siempre las va a haber, pero ya son resistencias, me parece que más ajenas al Poder Judicial, tal vez a grupos que antes estaban privilegiados por la forma de impartir justicia, grupos que se veían beneficiados por la corrupción, por el nepotismo, pero dentro de la Judicatura me parece que ya hay un orgullo muy fuerte de lo que es el nuevo Poder Judicial Federal. Por supuesto. Y además es muy interesante cómo en realidad, y bueno, la literatura de combate a la corrupción nos lo ha mostrado, cómo efectivamente es mucho mayor el número de personas que ponen de frente a la ley, que ponen de frente a la Constitución, y generar este fortalecimiento institucional también les permite a ellas y a ellos poder cumplir con sus deberes porque se sienten acompañadas y se sienten acompañados. Alejandra, vamos a una breve pausa. Por favor, acompáñame a ver la reseña de un libro que habla sobre los derechos humanos de las personas migrantes, desde la experiencia de activistas, defensores de derechos humanos y académicos. Esta obra la puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Federal de Formación Judicial. Regresamos. ¿Cómo pensar la desigualdad desde los derechos humanos? Nuevos abordajes para las injusticias sociales y económicas del siglo XXI.
Es un libro que recopila experiencias de defensores de derechos humanos de países tan distintos como Rusia, México, Argentina, Líbano, Brasil e India. Aborda temas como la nacionalidad de los hijos de migrantes, la violencia contra mujeres en el ámbito rural, el estatus ciudadano de las personas refugiadas y la empatía como ingrediente principal de las políticas públicas. En estas páginas conocerán el trabajo de activistas, académicos y diversos tribunales que en la praxis han contribuido en la disminución de la desigualdad. Incluye un apartado sobre la discriminación racial contra dominicanos de ascendencia haitiana y la suerte de mujeres indígenas en México, entre otros temas. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Muchas gracias por continuar con nosotros. Alejandra, en estos primeros 3 meses de 2022, ¿qué se ha logrado consolidar de la reforma judicial de 2021? Me parece que es un cambio completamente de fondo y que me costaría, o me tomaría más bien dicho, muchísimo tiempo poder llegar a cifras, a datos y ejemplos de todo lo que hemos construido. Pero lo resumo en función de los pilares que a mí me gusta nombrar cuando hablo de la reforma judicial. Me parece que, en primer lugar, ya la Corte es un tribunal constitucional propiamente dicho, ya estamos con este sistema de los precedentes. Basta una resolución calificada por la mayoría que indica la ley para que estas resoluciones ya sean obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales del país. Una sentencia de la Corte va a impactar en la vida de todas las y los mexicanos porque ya va a ser obligatorio para los jueces. Ya no necesitamos, como antaño, de 5 resoluciones en el mismo sentido que analicen el mismo problema jurídico o la misma norma para que ese tema se salga de la esfera jurídica de todos los mexicanos. A manera de ejemplo, y ahí es donde se mezcla con los otros pilares que es acceso a la justicia, pongo el ejemplo de la resolución que tuvimos desde la Corte en materia de interrupción del embarazo. Por supuesto. Y de objeción de conciencia. Estas resoluciones fueron fundamentales en los derechos de todas las mexicanas. Y a raíz de esta resolución, que ya fue obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país, se instruyó al Instituto de la Defensoría Pública desde el Pleno del Consejo de la Judicatura para que tuviera una autorización de poder acompañar a mujeres que estuvieran en procesos relacionados con interrupción del embarazo, ya que fueran procesadas o sentenciadas, y que desde la Defensoría acompañaran a las mujeres para precisamente hacer una comunión muy bonita de lo que es la reforma, desde el lado del Tribunal Constitucional con esta resolución y desde el lado de acceso a la justicia. Y con esto cerramos todo el ciclo del acceso a la justicia. Exactamente. El instituto hizo esta labor y dio brigadas de acompañamiento en distintos penales, alrededor de 600 mujeres, la cifra no es menor. No. Y actualmente estamos acompañando a más de 10 en procesos, desde el proceso o desde la sentencia, ya para acompañarla en sus defensas y en sus derechos que la misma Corte como Tribunal Constitucional protegió. Ahí, bueno, ya se está consolidando a una Corte como Tribunal Constitucional. La Escuela de Formación Judicial y la nueva carrera judicial, ya estamos hablando de una realidad palpable, tangible. Ya hay concursos escolarizados para secretarios de estudio y cuenta, para actuarios del Poder Judicial, y estamos por sacar un concurso de tiempo completo, escolarizado de tiempo completo, que esto tampoco tiene precedentes, para jueces y juezas en materia penal. Okay. Todo esto que construye un nuevo perfil de un juzgador diferente, de un juzgador con sensibilidad social, con una exigencia académica del más alto nivel, con herramientas tanto técnicas como humanas que les va a permitir impartir justicia de manera más adecuada. Esto ya se está consolidando, estamos viendo los primeros resultados. Este año vamos a tener también concursos para abrir las canchas a personas que quieran ingresar a la carrera judicial desde la función de oficial judicial. Este primer escalafón de la carrera judicial antes no formaba parte de la carrera y antes no se hacían concursos de oposición para estos primeros peldaños. De ahí que para entrar a la carrera judicial necesitabas tener un conocido o alguien que te echara la mano para poder ingresar.
actuar desde el privilegio. ¿Qué estamos haciendo? Igualando la cancha para que quien quiera formar parte del Poder Judicial tenga las mismas oportunidades. Por supuesto. En materia de género, bueno, yo necesitaría 3 o 4 programas para poder explicar todo lo que hemos logrado y todo lo que hemos consolidado, pero básicamente estamos cambiando completamente la cultura de la visión de la mujer. El papel de la mujer es central y es prioritario en esta administración y se refleja en el contenido de la reforma. Vemos que la perspectiva de género es un eje transversal que toca todo lo que es las funciones administrativas, las funciones jurisdiccionales. Ya tenemos un curso básico que es curso en materia de género, que lo tenemos que cursar no nada más el personal jurisdiccional, sino también el administrativo, para entender cómo se deben de desempeñar nuestras funciones con una perspectiva de género. Y me gustaría resaltar precisamente que son con estas actividades, que son con estas acciones que se coloca nuevamente, como muy bien lo decías, desde la reforma de 2011 que se buscaba, que se coloque en el centro a las personas, a su dignidad, a su autonomía, en el centro de la labor de la impartición de justicia federal. Alejandra, ¿qué está haciendo el Poder Judicial de la Federación para recuperar la legitimidad, la confianza ciudadana, pero también para fortalecer con la que ya se cuenta? Me parece que todas estas herramientas lo que permiten es precisamente que a través de los fallos, y regresamos al primer tema que tratábamos en el programa, a través de sus sentencias, a través de sus fallos, volvamos a enaltecer la función jurisdiccional. Cuando una ciudadanía entiende que ya no hay nepotismo en el Poder Judicial, que estamos combatiendo de manera frontal la corrupción, que estamos protegiendo los derechos de las mujeres y de todos los grupos vulnerables, que estamos haciendo un nuevo juez que tiene una exigencia académica, una exigencia técnica y una exigencia de sensibilidad social, vamos a tener mejores sentencias, vamos a tener de manera natural mucho mayor confianza. Pero además de eso, estamos haciendo un ejercicio y un trabajo muy arduo en todo lo que es comunicación social. El ministro presidente está teniendo un ejercicio de rendición de cuentas mensual a través de sus conferencias de prensa. Esto es inaudito, tampoco se hacía antes. ¿Por qué? Porque es parte importante de cumplir con nuestra labor, informar a la ciudadanía qué estamos haciendo para que precisamente a través de los reporteros nos hagan preguntas, nos hagan cuestionamientos y que nosotros tengamos la oportunidad de explicar por qué somos un nuevo Poder Judicial, por qué las cosas ya cambiaron y se está haciendo tangible. Además de esto, tenemos un programa muy bonito que se llama Un juez o una jueza federal en tu vida, y es una campaña que se está buscando llegar a todos los rincones del país presencialmente. Estamos tratando de visitar de 4 a 5 entidades federativas por mes, para explicar lo que hace un juez federal y cómo incide en los ciudadanos, en la gente de a pie, en cómo el hospital de la esquina se abrió gracias a una controversia constitucional que le dio una solvencia presupuestaria, o cómo el ejercicio de los derechos de lo que tú gustes se puede ya desempeñar a través de la sentencia que se dictó en tal localidad. Y que tiene una incidencia directa en nuestra vida. Exactamente. Entonces estamos ocupando y aprovechando todo lo que es la estructura de comunicación social precisamente para dar de cara a la ciudadanía la información de lo que estamos haciendo y de demostrar que tenemos resultados, que no son palabras y no son discursos, ya son resultados. Y además este enfoque de pedagogía pública. Alejandra, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, que hayas venido al estudio, pero sobre todo que nos hayas dado claves para entender esta materia que está en boca de todos y que necesitábamos conocer sus límites y sus alcances. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la oportunidad, Francisco. Esperamos tenerte pronto de nuevo. Con todo gusto. Alejandra Espitalier Peña, secretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A nuestro auditorio, gracias por seguirnos. Les dejamos una dosis de nuestra cultura. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima. Les saludo desde la Casa Rivas Mercado para invitarles a ampliar sus territorios de placer. En esta ocasión, a través de la obra de Antonieta Rivas Mercado. Vamos a conocerla. María Antonieta Valeria Rivas Mercado tuvo un papel crucial en la vida cultural de México durante la posrevolución. Cuando muere su padre, le deja una enorme fortuna que utilizó para apoyar a los artistas del grupo de los contemporáneos, quienes se resistieron al discurso oficial, como Javier Villaurrutia, José Gorostiza, entre otros como Salvador Novo, con quien concibió el Teatro Ulises como una renovación del teatro en México. Gracias a ese proyecto, hoy podemos hablar de una Escuela Nacional de Teatro. Antonieta fundó y financió la Orquesta Sinfónica Mexicana, que tuvo como director al compositor Carlos Chávez. De igual manera, abrió la editorial Ulises, la primera editorial mexicana que publicó a artistas traducidos al español, un proyecto muy ambicioso para incorporar la literatura mexicana a la tradición universal.
Andrés Enestrosa reconoció que gracias a Antonieta Rivas Mercado su texto fue traducido del zapoteco. Fue el primer libro que sacó Editorial Ulises y fue también el primer indígena en ser traducido al español. La labor de Antonieta Rivas Mercado fue clave en la modernización de la cultura en México. Patrocinó la campaña presidencial de José Vasconcelos, pensando que la cultura y el arte serían los nuevos modelos de la educación pública. Era una mujer tímida que estaba convencida que la cultura era la única vía de salvación de la mujer. Su trabajo como escritora es muy destacado, sobre todo aquellos textos en los que realiza una reivindicación de las mujeres. La historia cuenta que a pesar de haberse casado y haber tenido un hijo, no estaba convencida del matrimonio. Cargó con el estigma de ser una mujer divorciada. Fue tachada de mujer insoluta e irreverente por convivir con homosexuales e intelectuales que estaban en la vida bohemia. Finalmente se va de México a París, donde decidió quitarse la vida. Hasta aquí nuestro recorrido por la obra de Antonieta Rivas Mercado, una mujer fundamental para la cultura en nuestro país.